Bueno, decirles que nosotros le veníamos pidiendo al compañero secretario general de la CGT que nos acompañe en este día. Nos parece que es tremendamente importante para nosotros, además de que es un orgullo, digamos, que la máxima conducción de la Confederación General del Trabajo esté hoy acá, pero fundamentalmente, como vinimos a la mañana hablando, que en estos tiempos tan complejos, con notas epocales tan difíciles, digamos, de abordar, y decíamos que una de las cosas que nos piden nuestros delegados y nuestras delegadas es cobijo, es contención. Y es eso mismo lo que le pasa humildemente a un gremio como el nuestro, a un gremio docente, cuando, digamos, se siente confraternizando con el resto de las organizaciones sindicales, siendo parte de la Confederación General del Trabajo y sintiendo precisamente ese cobijo de ser parte de algo más grande. Y yo les contaba hoy, le voy a compartir al secretario general, que la primera presidenta de SADOP fue una mujer que se llamaba María Elena Damiano, y que cuando nosotros en esta etapa quisimos reivindicarla, homenajearla y demás, no teníamos ni siquiera su foto. Bueno, y después de una larga búsqueda, la encontramos en el Archivo General de la Nación, las imágenes de ella con Evita, de ella con Perón, en la Secretaría de Trabajo y Previsión empezó esta historia de SADOP, por allá por 1947. Y bueno, y le pudimos poner rostro a esa compañera y hoy compartir con todos y con todas. Hicimos un video para compartir su historia y después, bueno, también simbólicamente la incorporamos a nuestro padrón de afiliados y afiliadas en esta etapa. Pero, ¿a dónde iba con esto? Que esa compañera en el año 1947, en ese contexto histórico y político, tuvo muy claro desde el día 1 que las y los docentes de gestión privada tenían una serie de necesidades que había que plantear y reestructurar sus derechos, pero que lo iban a hacer eligiendo el marco de la incorporación a la Confederación General de Trabajo. Y el día 14 de enero de 1947, cuando SADOP se abre a la vida institucional, como siempre decimos, con el madrinazgo de la compañera Eva Perón, ese mismo día registramos la inscripción a la CGT. Y siempre hemos pensado, a través de toda nuestra historia, la importancia que significa para esta organización y para nosotros como trabajadoras y trabajadoras militar en ese lugar. Así que por eso, por todo eso, para nosotros es tremendamente importante. Gracias, Héctor, por estar. Sabemos que tiene un montón de actividades, que viene de actividades, que tiene que salir corriendo para otras. Por eso hicimos esta impasse en este momento, para que él se pudiera sumar a compartir con nosotros. Bueno, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero que nada, agradecer la invitación, disculpar porque en verdad tenía que venir más tarde, pero tengo que salir corriendo acá. Hay un congreso de la Juventud Universitaria Peronista que se está desarrollando en estos mismos momentos en la Confederación General del Trabajo, así que quedé que iba a cerrar ese congreso, así que andamos un poco a las corridas, así que agradecer esta posibilidad de estar en estos momentos, porque si no hubiera sido imposible hacer las dos cosas. Vengo esencialmente no solo a dar el presente, sino a arrancar agradeciéndoles a vuestra organización el aporte fundamental que hacen en la tarea diaria de la Confederación General del Trabajo.
Y esto se los digo porque cuando se asume un rol adentro de la CGT, hay veces que es difícil encontrar cómo meterse en el engranaje diario de las cuestiones de coyuntura, con las cuestiones estratégicas y con las cuestiones que todos los días nos van pasando. Estamos en un momento donde nos metimos al mar y el mar está picado, entonces pasamos una ola y viene la otra y nos pega en la frente, viene la otra y nos pega en la frente, y esta es la circunstancia de coyuntura que vivimos todos los días, y por eso cuando establecemos una estrategia entendemos lo que nos pasa, y en esto la opinión de Marina en el seno de nuestra organización madre es valorada y es importante, y por sobre todas las cosas protagoniza esa síntesis que se da en los debates. Su aporte fue fundamental también, y acá que es un gremio mayoritario de mujeres, al igual al que pertenezco yo, hay un tema que nos va a poner contentos a todos, que no solo acompañó el proceso de que las mujeres llegaran al Consejo Directivo de la CGT, sino que una vez que llegaron las mujeres se hicieron protagonistas del Consejo Directivo y de las actividades de mujeres de la CGT, cosa que para nosotros es más que importante. Y esto se los digo no por un tema exclusivamente de género, sino por una cuestión de comprender cuáles son los instrumentos para que no se desvaloricen todas las cuestiones que nosotros dábamos como que no se iban a revisar jamás. Y en estos momentos aparece el desvalor de todas esas cuestiones que para nosotros eran principios democráticos asumidos a partir del 30 de octubre de 1983, cuando retomamos la democracia. Hoy todos los avances en materias sociales, de género, etcétera, están todos puestos en cuestión, a tal punto que hasta ponen en cuestión lo que pensamos, lo que decimos y lo que vemos y vimos y repudiamos del proceso militar. Hasta ponen en cuestión eso, porque ponen en cuestión el Estado, porque ponen en cuestión las instituciones democráticas. Y en esto, estar esclarecidos, tener claridad objetiva en este ciclo que tiene un tiempo y que seguramente va a terminar, porque esta foto social no le cierra a la Argentina más allá de los veranitos de la macroeconomía o de los veranitos que puede generársele a algunos sectores medios, producto de decisiones que quizás en alegría de una mirada aspiracional de un sector de la sociedad no los deja ver la realidad de las consecuencias que siempre tuvo esa mirada económica y que porque la realidad siempre la podemos demostrar con datos empíricos, es imposible que termine distinto. Y en esto, nosotros lo primero que tenemos que comprender es que la defensa de la organización sindical
como tal es fundamental en todos los procesos futuros que vienen. A la sociedad, a las instituciones sociales, a las organizaciones sindicales, le quedan instrumentos que son los más variados que nos da la Constitución en esta vida democrática. Pero lo que tenemos que ser es claros estratégicamente. Tenemos que saber cuándo tenemos que empezar a remar más fuerte para llegar a la otra orilla. Y llegar a la otra orilla no es nada más ni nada menos que la reconquista del poder para un gobierno nacional y popular. Y tener en claro esto es lo que nos va a posibilitar atravesar este ciclo teniendo también las organizaciones sindicales fortalecidas, porque hoy las organizaciones políticas están absolutamente desparramadas, atomizadas, y no hay organización política que pueda generar un entrecruce entre las provincias, entre los territorios, entre los distintos actores que tienen responsabilidades de gobierno en las distintas provincias de nuestro país. Y lo puedo poner como ejemplo en el radicalismo y en el peronismo. Ustedes verán que cada uno mira cómo es la situación en su barrio para saber cuál es el discurso que tiene y cuál es la posición que tiene, porque perdimos en la política la concepción nacional de un proyecto de país federal, de un proyecto de país integrador para todos y todas. Y en esto, ¿por qué voy a esto? Porque las organizaciones sindicales que hoy, como ustedes, nuclean a trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país, son las únicas con capacidad de reorganizar un proyecto, de reorganizar un movimiento que tenga capacidad de unir todos esos hilos que andan hoy desatados y que todos vayan en busca de la otra orilla, porque si no, los fracasos serán sistemáticos. Y en esto, compañeras y compañeros, es donde se explica las posiciones que a veces mediáticamente se distorsionan, a veces mediáticamente se meten cuñas para dividirnos, y más allá de los matices, lo que tenemos que ser es claramente autores de la síntesis de un proyecto de país que vuelva a recuperar el gobierno y la transformación, el día que gobernemos, la transformación de la sociedad en una sociedad más justa. Estamos frente a un hecho inédito. Nosotros nos reunimos hace un tiempo en Mar del Plata y en ese momento advertíamos muchas de las cosas que pasaron, algunas se frenaron, pero no quiere decir que no estén en la agenda de los sectores más poderosos. Esa agenda sigue existiendo. Por eso ganar tiempo y sostener el poder de cada organización sindical es fundamental en una estrategia con futuro político. Es en vano pensar
que se soluciona a los codazos, pensando que a Milei no le gana a nadie o que a Milei hay que voltearlo. Y hay una gran pregunta. Toda la confrontación no la capitaliza nadie. No hay una capitalización política de los efectos que genera la confrontación como fin en sí mismo. Ninguno de nosotros está de acuerdo con lo que sucede en el país. Lo que tenemos que tener la inteligencia necesaria es para penetrar en los trabajadores, en las trabajadoras, en todos los que representamos, para que no vuelvan a tener la confusión que tuvieron, producto de un montón de justificaciones, de los fracasos de los gobiernos anteriores. Pero mirando el futuro, lo único que tenemos que hacer es construir conciencia. Nosotros estamos todos del mismo lado. Todos los dirigentes sindicales y las dirigentes sindicales tenemos algo en común que no lo tiene nadie, que sabemos los intereses que defendemos. Por eso, tener claridad en cómo nos movemos estratégicamente es fundamental. Es fundamental. Yo les voy a contar una anécdota. Hace unos días fue el paro del transporte, el 30 de octubre. De 4 gremios ferroviarios, 3 fueron a plantear que a un gremio, que es un gremio de la fraternidad, un gremio hermano, el de los maquinistas, le pongan la conciliación obligatoria, porque la agresividad de la gente hacia los que ve que trabajan en la estación, etcétera, etcétera, después se torna muy, muy fea, ¿no? Porque el tipo que va a la estación y no tiene el tren, al primero que agarra, se la agarra con él. Y el propio gobierno le dijo, no el gobierno, la empresa le dijo, no, nosotros no vamos a dictar conciliación obligatoria, que hagan el paro. Y cuando por otros compañeros intentó decirle al gobierno, che, dejen los trenes en marcha, pónganle la conciliación obligatoria, que no la va a rechazar el gremio. No, ahora que hagan el paro. La actitud de confrontar y de elegir el adversario para demonizarlo en los momentos donde parecería de que tiene este veranito, lo único que los hace es cada vez radicalizarse más y avanzar solapadamente en las reformas y en la transformación del propio Estado. Hablo del Estado como administración central de la distribución de la riqueza y de la justicia social. No hablo del Estado como algo abstracto. Y estos son temas de fondo que tenemos que interpretar, porque las transformaciones que también tenemos que ver no son un día más de vacaciones, un día menos de vacaciones. Las transformaciones que tenemos que ver son mucho más profundas, mucho más profundas. Yo no lo traje, pero por ahí en algún momento yo se lo hago llegar a Marina para que se los pase. La brecha que hay entre el primer quintil, o sea, el 20% de la población
que más tiene y el 20% que menos tiene, ¿cuáles son? Hay dos mediciones. Una, ¿cuáles son las posibilidades de educarse? Y la brecha es amplísima. Hablando de posibilidades, pero la brecha es mucho más grande cuando no se habla de posibilidades y se habla de las cuestiones al final. Digamos, ¿cuántos terminan por un lado y cuántos terminan por el otro? Entonces, esas desigualdades son los temas de fondo que tenemos que tratar. Y tomo este tema de la educación porque es algo que a ustedes lo tiene como protagonistas. De la generación que nació entre el 40 y el 49 y la generación que nació entre el 80 y el 89, solamente subimos en un 10% la posibilidad de generar incorporación de conocimiento, o sea, terminalidad del estudio de esas generaciones. Entonces, estos son temas de fondo. Entonces, la radiografía de desigualdad es la que nos tiene que plantear cómo construir una opción de poder y cómo ser parte de ese poder que va a asumir el gobierno, porque esto lo tenemos que tener seguro. El 2027 no podemos perder las elecciones, porque ahí va en juego, ahí sí que va en juego los temas de los trabajadores y la seguridad social. Pero también tenemos que ser protagonistas en las transformaciones estratégicas de fondo. Porque si nosotros no vamos en busca del trabajo formal y de la posibilidad de incorporación de conocimiento, llevándola a un marco equitativo de posibilidades, porque los puntos de partida no son todos los mismos, del pibe que se alimenta y el pibe que no se alimenta, cuando llegan a primer grado llegan con absolutas diferencias. Y ahí es el Estado, Por eso también tenemos que tener en claro qué es lo que discutimos. El otro día, cuando las compañeras hicieron el congreso importantísimo, con casi 900 compañeras, muchas de ustedes quizás han estado, una de las cosas que les dije, ¿cómo pifiamos nosotros cuando discutimos el rol del Estado? Se cierran un ministerio y el problema que aparece es si hay despidos, si los van a trasladar a otro lado, y no discutimos el rol del Estado. Cerraron el Ministerio de la Mujer y el problema era qué iban a hacer con los que atienden el 144 y no que el problema era que desaparecía el 144. Entonces, esto nos está pasando en muchos frentes. Y desgraciadamente, en esta atomización, donde todo el mundo se blinda, los gobernadores blindan sus provincias, todos tratan de blindarse, yo les quiero decir que nosotros tenemos que fortalecernos como movimiento obrero organizado. Y también les tengo que decir que en la Cámara de Diputados, el único compañero que milita los temas sindicales, en alianza con la acción política que podemos llevar adelante desde la CGT, hablando con un bloque, con otro bloque, es el compañero Palazzo. Porque después parecería de que a ninguno le importa
si destruyen los sindicatos de la mano de Tetá, de Loredo y de Ritondo, o si desaparecen algunos de los principios y derechos laborales. Entonces, este es el tema. Estos son los temas. Y por eso la fortaleza del movimiento obrero es la que tenemos que cuidar. Y por eso tenemos que interpelar a todos. Tenemos que interpelar a los amigos, tenemos que interpelar a la oposición, oposición no nuestra, y tenemos que interpelar al gobierno también. Porque si no, no hay debate político. Porque si no, no se debate políticas. Porque si nosotros no tenemos una alianza con las pymes y les abren la importación de todo, nos vamos a quedar sin trabajadores en las pymes y nos vamos a quedar sin pymes. Y esto tiene que ver también con que cada vez que se destruye, volver a construir no es nada sencillo. Y yo les voy a poner el ejemplo de Brasil. En el gobierno de Temer, que fue el predecesor de Bolsonaro, en 2 sentadas destruyeron el financiamiento de las organizaciones sindicales y establecieron que se podía perforar la legislación laboral por medio de convenios individuales o plurindividuales. ¿Qué quiere decir? Que agarran a los compañeros de SADOP, de Concordia, y les dicen, che, nosotros necesitamos firmar un acuerdo que vaya por debajo del estatuto, por debajo de la ley de contrato de trabajo, porque si no nos fundimos. Y los compañeros de Concordia pueden firmarlo y eso tiene validez. Eso es lo que pasó en Brasil. Y en la Argentina no puede pasar porque los derechos laborales son todavía inalienables y nadie se los puede sacar de encima, por más que se los quiera sacar de encima. Pero con el gobierno de Lula y con una alta aprobación del gobierno de Lula, no se puede volver atrás, no pueden volver atrás. Y esto también nos pasó a nosotros, compañeras y compañeros. La reproducción del monotributo, que fue un invento de Cavallo con Carola Pesino, algunos que tienen años se lo deben acordar, acompañada por Giordano, que fue el fugaz director del ANSES del principio de este gobierno, esposa de una diputada que le agarró COVID cuando tuvo que ir a bancar el veto al presupuesto universitario. No importa, digamos, estos son anécdotas. Después lo tenemos que ir a buscar a todos, porque si no, no nos va a alcanzar. Pero yo lo que les quiero decir es esto, compañeras y compañeros. Digamos, lo estratégico, cuando no tenemos condiciones para avanzar, es no retroceder. Es no retroceder. Y lo más importante que tiene el movimiento obrero argentino son las organizaciones sindicales. Y las organizaciones sindicales son mucho más importantes que los derechos individuales que no se cumplirían jamás si no existieran las organizaciones sindicales. Y lo otro que tenemos que cuidar son los derechos colectivos. Quizás ustedes habían avanzado un montón en la posibilidad de crear un convenio colectivo. Bueno, hoy no están dadas las cosas. Hoy no están dadas las circunstancias. Lo que no tienen que perder es el objetivo. No tienen que perder el objetivo. Porque estas son la matriz de un modelo sindical que permite la progresividad de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso, compañeros y compañeras, comprender los momentos que estamos viviendo
fortaleciendo a cada uno de sus sindicatos, fortaleciendo a la organización nacional, es fundamental. Y en esto les quiero decir que tienen una compañera de lujo. Tienen una compañera de lujo que se pone al hombro cada cosa que conversamos y cada cosa que proponemos. Y por sobre todas las cosas, jamás le esquiva el bulto. Se hace cargo responsablemente de todos los actos que tenemos que tener como Confederación General del Trabajo. Porque estar de acuerdo con algo, pero después arrugar, es no asumir la responsabilidad que nos toca a cada uno como dirigentes. Todos los días, trabajamos incansablemente para sostener la unidad de la Confederación General del Trabajo. No nos cabe duda de que de esa unidad tiene que partir también la unidad política que unifique a sectores que asumimos el pacto democrático de defensa de la democracia, defensa de las instituciones y que queremos un país con desarrollo, que queremos un país no primarizado, sino un país que crezca y con sustentabilidad social. Y ese abanico hay que buscarlo. Y ese abanico tiene que ser lo más amplio posible y con los acuerdos necesarios para poder encontrar un camino futuro para nuestro país. En la Argentina existe el balotaje y el balotaje no es una elección. El balotaje es una opción. Es a favor o en contra o a favor. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Esto lo tenemos que tener en cuenta. No creer que con los que coincidimos en el 100% y somos amigos y tenemos afectos, vamos a resolver los problemas de la Argentina futuro. No hablo solo del electoral, sino de las cuestiones que necesitan base de sustentación política poderosa para poder transformarse. Y esto lo podemos lograr a partir de nuestras instituciones. Personalmente no soy y esquivo a todos los que nos dicen la CGT tiene que ser el vértice de la construcción. Nadie tiene que ser el vértice de la construcción, ni la CGT, ni ninguna hombre o mujer. El vértice de la construcción tienen que ser los objetivos y las ideas que nos lleven a transitar el camino hacia un cambio profundo de políticas que tenemos que tener y llevar adelante. No sabemos cuánto va a ser la destrucción del Estado. También el gobierno se fue dando cuenta de que no es broma seguir con políticas que después hacen que el Estado no funcione. Se han empezado a dar cuenta también.
Ahora, las concepciones de desregulación y donde un dólar o un peso apreciado, mejor dicho, apertura económica y libre mercado es un cóctel explosivo para cualquier estado de la macroeconomía. Y esto, a partir del sacrificio terrible que hicieron y que hacen sectores de la población, desgraciadamente no tiene solución. Porque hay quienes sostienen la devaluación como única salida. Ustedes escuchan al fondo que le dice: yo te doy plata, pero devalúen. El otro: levanten el cepo. Son todas medidas absolutamente a la medida, valga la redundancia, o a la estatura de los sectores de especulación financieros. El levantamiento del cepo es la posibilidad de escaparse en el momento que hay un tropiezo económico. O es venir a hacer inversiones y tener garantizado que arrasan y se llevan todas las ganancias. Y la devaluación lo único que nos haría es a todos mucho más pobres, y mandaría la pobreza estructural mucho más argentinos y argentinas que los que tenemos hoy en ese sector social. Por eso, compañeras y compañeros, estamos en un momento delicado. Estamos en un momento donde los análisis políticos no son con la lógica que nosotros interpretamos la política durante toda nuestra vida. Estamos frente a un escenario distinto, que no tiene lógica política. Estamos frente a un escenario disruptivo absolutamente, a tal punto que van a las Naciones Unidas y no sé si hay algún otro antecedente de alguien, algún país, que haya votado absolutamente en soledad un tema. Ni hablar del tema, ¿no?, que era la prevención para los niños, las niñas y las mujeres, contra la prevención de la violencia. Ni hablar del tema. Pero fuimos a votar solos, absolutamente en soledad. Digamos, esto nos marca la inteligencia que hay que tener, la claridad que hay que tener para poder atravesar estos ciclos y terminar con el poder necesario en el último tramo para construir la opción de poder que venga a partir del 2027. Pero en el 2025 también tenemos que jugar. Y en el 2025 que no nos lleven como chicos de la mano al colegio. Necesitamos, cada vez que nos vengan a buscar, necesitamos decirles: se juntó el movimiento obrero de esta provincia y quiere un diputado nacional porque es donde se definen las cosas. Porque esto también hay que plantearlo de esta manera. También hay que plantearlo de esta manera. Si no, siempre nos llevan al embudo de ir y terminar en un punto donde estamos obligados a tal cosa. Y como tenemos que ser amplios, lo que no quiere decir dejar de ser protagonistas. Y yo por eso les cuento la anécdota de lo que nos pasa hoy en la Cámara de Diputados. No así en el Senado. En el Senado tenemos relación mucho más fluida, con muchos actores,
pero donde se termina definiendo las cosas es en la Cámara de Diputados y después en el Senado te arman una mayoría y te aprueban las cosas que vienen de diputados. Digamos, este es el momento político que estamos viviendo. Este es el momento político que estamos viviendo. Así que, compañeras y compañeros, lo que nos queda es la esperanza de saber que tenemos la razón. Lo que nos queda es la esperanza de saber que somos capaces de construir y de edificar desde el movimiento obrero la base de sustentación política para que los argentinos y las argentinas tengan una opción de gobierno ante los próximos procesos electorales. Y que esa base de sustentación de poder que nos dan los trabajadores y las trabajadoras organizadas y organizados nos den también la posibilidad de transformar la realidad de la Argentina. Y de esto estamos seguros. De esto estamos seguros. Lo que no podemos hacer es equivocarnos. No podemos confundir. Podemos confundir provocaciones tácticas del enemigo para subirnos a un ring que o no es el momento o no es el método ni las circunstancias que tenemos que subirnos. El tema tiempo y el tema estrategia son fundamentales. El tema tiempo y el tema estrategia son fundamentales. Lo que hay que tener es la inteligencia necesaria para comprenderlo. Y no solo comprenderlos en las estructuras sindicales, sino que se comprendan los trabajadores y las trabajadoras. Porque este es un reclamo también que a veces a uno le hacen. Dicen, che, pero nosotros no nos enteramos del por qué. Y la información llega malversada por los medios. Medios vapuleados por el gobierno también. Ahora, hay algunos que los pone contentos que la sociedad no le crea a los medios. Ese es el triunfo del gobierno también, ¿eh? Eso que por ahí mirando así nos pone contentos, porque decir, che, mirá a este sinvergüenza que dice tal cosa, mirá cómo la gente no le cree a nadie, bueno, eso también es un triunfo del gobierno. Enmarcarlos en ensobrados, en esto y en lo otro, es que solamente un puñadito tengan la posibilidad de ser creíbles y que los dejen pasar como fundamentalistas y como voceros del propio gobierno. Hubo una cosa, no sé si alguno lo vio, el cruce entre Viale y Longobardi. Longobardi lo corre por derecha al gobierno y lo matan. Y Viale se hizo el tonto y no lo defendió. Pero no es que lo defendió, tampoco se solidarizó. Y no es que lo estaba corriendo por izquierda, como nos hubiera gustado alguna vez. No, lo está corriendo por derecha. O sea, creen que el ajuste tiene que ser más profundo. Todos los economistas que se le fueron al gobierno, como Rodríguez, etcétera, etcétera, todos se fueron por correrlo por derecha. O sea, estamos en un momento de la sociedad donde nadie se pone colorado por decir que hay que ajustar más. Y ajustar más es ajustar más a los trabajadores, a los jubilados, a los compañeros y compañeras que todos los días
tienen la posibilidad de acceder a un plan para rebuscársela y llevar, aparte haciendo changas, un pan a su casa, etcétera, etcétera. Digamos, esto es 2 más 2 es matemático. Es matemático. Así que yo los quiero invitar a que sigan construyendo SADOP, a que sigan fortaleciendo a la conducción, que sigan fortaleciendo a la organización, que abran todos los debates necesarios, pero que los sinteticen en uno solo. Porque donde la síntesis se bifurca, aparecen las cuñas. Y ustedes son una organización importantísima, que tienen que valorarse como tal. No son una organización simple. Son una organización que por volumen, por importancia y por ocupar un espacio estratégico en la vida de la sociedad, son más que importantes. Tienen que darse ese valor, y ese valor es el que hoy les reconocemos desde la Confederación General de Trabajo. A ustedes y a la compañera que nos acompaña permanentemente. Por eso, compañeras y compañeros, sigan en unidad, sigan fortaleciendo al SADOP y sigan acompañando a todo el resto del movimiento obrero para que de esta manera poder construir el poder necesario para que no avance sobre nosotros. Muchas gracias a todos y todas.